Un niño nativo fue humillado en plena calle y nadie movió un dedo para defenderlo, salvo una huérfana sin apellido ni respaldo. Los Cove, aliados de una minera corrupta, creyeron que podían silenciar a cualquiera que estorbara sus negocios. Pero Grace Miller dio un paso al frente y desde ese instante todo cambió. Escuchen cómo esta joven, despreciada por todos, se convirtió en el rostro vivo de la justicia. Dover Creek, Arizona, no era más que un punto olvidado en el mapa, una fila de casas polvorientas, un diner donde la limonada sabía a agua del pozo y una gasolinera que cerraba cuando aún quedaba sol. En ese rincón del mundo, si no llevabas un apellido con historia, eras invisible. Y si eras una Miller sin nadie que hablara por ti, eras algo peor, eras problema. Grace Miller tenía 17 años y una mirada que no pedía favores. Vivía sola en una caravana que olía a óxido y a lluvia estancada. Aparcada detrás del lavadero automático, donde trabajaba por horas lavando platos a cambio de pan del día anterior y un colchón que nunca se enfriaba del todo. No había terminado la escuela, no porque no quisiera, sino porque el director, un viejo amigo del sheriff, le había dicho que algunas niñas necesitan otra clase de futuro. Los adultos la saludaban con un gesto de cabeza vacío. Los niños repetían lo que escuchaban en casa. Esa huérfana se cree mucho para no tener nada. La única que a veces les sonreía era la señora Mathers, que les regalaba medias rotas desde el puesto de ropa usada. Pero incluso ella evitaba mirarla demasiado cuando el sheriff pasaba cerca. Tom Blake, el sheriff del condado, no necesitaba decir mucho para que el pueblo entendiera cómo tratar a Grace. Bastaba con que se apoyara en la puerta de su oficina, masticando tabaco con expresión cansada, para que todos captaran el mensaje: mantenedla al margen. Él había sido quien se negó a firmar su solicitud de beca para estudiar en Flagstaff. No tiene familia. ¿Quién la va a responder si causa un problema allá? Había dicho eso sin mirar a los ojos, sin permitir réplica. Porque Grace, en Dover Creek, era apenas una figura que molestaba. Aquella tarde, el calor parecía más espeso que de costumbre. Grace acababa de terminar su turno en el diner y caminaba por la calle principal con la cabeza baja, los zapatos gastados crujían con cada paso. No esperaba nada del día, solo llegar a la caravana, mojarse el cuello con agua fría y revisar por quinta vez un folleto de programas nocturnos de alfabetización en línea. Pero entonces escuchó el grito. Venía de cerca del viejo almacén, donde ya casi nadie compraba nada. Al acercarse, lo vio todo con esa claridad helada que da la injusticia. Dos muchachos rubios, bien vestidos, empujaban contra la pared a un niño más pequeño, de piel cobriza y trenzas desordenadas. Era Eli Greyhawk. Lo conocía de vista, solía pasar vendiendo collares fechos a mano en la feria de los viernes. Tyler y Mason Cobb, hijos de Richard Cobb, dueño de media extensión de tierra en el valle, lo arrinconaban, riendo con la arrogancia de quienes nunca han tenido miedo a las consecuencias. Uno sostenía al niño por el brazo, mientras el otro le arrancaba hojas de un cuaderno. Las hojas volaban al viento, marcadas por dibujos hechos a lápiz y fórmulas a medio escribir. «Tu gente no tiene derechos aquí», dijo Tyler con un desprecio que era como una bofetada pública. Ellie no gritaba, no lloraba, solo apretaba la mochila contra su pecho con una dignidad que en ese instante dolía más que cualquier lágrima. Grace se detuvo. Podía haberse ido, como hacían todos. De hecho, varios adultos observaban desde lejos, fingiendo interés en cualquier otra cosa. En una lata rodando, en la sombra de una nube, en la esquina de sus propias botas. Pero Grace no era buena para callarse, aunque la ciudad la prefería así. La mirada que tantos despreciaban, esa que parecía dura o vacía, estaba llena de fuego antiguo. Era el mismo fuego que vio consumirse en los ojos de su madre cuando el hospital rural negó tratamiento por falta de seguros. El mismo fuego que la hizo quedarse, noche tras noche, en su caravana, leyendo papeles legales sin entenderlos del todo, buscando una manera de no ser invisible. Y ahora estaba ahí viendo cómo un niño era tratado como basura por el simple hecho de llevar otro apellido, otro color, otra historia. Nadie se movía. El desprecio que el pueblo sentía por ella se extendía sobre el niño como una segunda sombra.
como su intervención, viniendo de quien venía, solo pudiera complicarlo todo. Pero dentro de Grace algo se alzó, porque su madre le había enseñado con sus últimas palabras que hay líneas que no se cruzan, y que hay otras, como la dignidad, que no se abandonan, nunca, ni aunque el mundo entero decida mirar hacia otro lado. Grace no pidió permiso. Nunca lo hacía, pero esa vez no fue por rebeldía. Fue porque en el centro del pecho algo se endureció como piedra. Se adelantó sin apuro, con pasos firmes que hicieron callar incluso al viento, y se colocó entre los Cobb y Ellie como si el mundo entero no existiera más allá de ese momento. Tyler la miró con una sonrisa torcida, seguro de que una muchacha con la ropa manchada de grasa no tenía autoridad ni respaldo. Pero Grace levantó la voz con la serenidad de quien ha tragado injusticia toda la vida sin dejar que le envenene el alma. Lo tocar una vez más y se lo cuento al juez federal que todavía recuerda el Tratado del 68. No sabía si el juez seguía vivo, ni siquiera si el tratado seguía vigente, pero sabía algo más importante, que los Cobb y todos los que se creían intocables temblaban cuando oían la palabra federal. Era una palabra que abría puertas cerradas, que hacía levantar teléfonos, que traía gente de fuera que no aceptaba excusas locales. Tyler soltó el brazo de Ellie con un gesto de desprecio, pero antes de marcharse, escupió en la tierra y le susurró a Grace con voz áspera: «Esto no termina aquí». Y se fueron, entre el polvo y la mirada vacía de los que observaron sin intervenir. Nadie dijo nada, nadie se acercó. Solo quedó Ellie, de pie, con los ojos clavados en el suelo y las manos temblorosas aferradas a su mochila desgastada. Grace se agachó a su lado. «¿Te duele algo?» Ellie negó con la cabeza, pero no respondió. Los hombros le temblaban, no de frío, sino de esa tensión que nace cuando uno sabe que no puede relajarse, ni siquiera por un segundo, porque el mundo se lo cobra caro. Grace lo llevó a su caravana. El espacio era pequeño pero estaba limpio. Una manta de cuadros sobre el catre, una lámpara sin pantalla, una estufa que funcionaba cuando quería. Ellie se sentó sin hablar. Grace le alcanzó un vaso de agua, luego un trozo de pan duro. No hizo preguntas, solo esperó. Pasaron largos minutos antes de que Ellie soltara una palabra. «Ellos me siguen porque creen que tengo algo», dijo al fin, con voz baja, «pero es mi madre la que tiene el valor». Con pausas entre frases, el niño le contó todo. Que su madre, Sarah Greyhawk, había reunido pruebas contra West Corps, la minera que había llegado prometiendo empleo y progreso, pero en realidad estaba drenando el río donde los ancianos recogían agua desde generaciones. Que muchos en la nación Red Feather se habían resignado, pero ella no. Que el cuaderno que los Cobb le habían intentado arrebatar no era un simple diario, sino una bitácora con registros de vertidos ilegales, coordenadas, fechas, niveles químicos que él mismo había medido con la ayuda de su maestro de ciencias, un maestro que fue despedido apenas se supo lo que estaban haciendo. «Mi madre dice que la tierra habla», susurró Ellie, «pero nadie la quiere oír, así que me pidió que se la tradujera con números». Grace lo escuchó sin interrumpirlo. Las páginas del cuaderno estaban arrugadas, sucias, pero llenas de una precisión que desbordaba coraje. Cada cifra era una prueba, cada trazo un acto de resistencia. Entonces comprendió. No era solo un ataque de niños crueles, era una advertencia. Los Cobb no actuaban por capricho, protegían intereses. Su padre tenía contratos con West Corps. Si la demanda avanzaba, si la verdad salía a la luz, perderían el rancho, su poder, su lugar privilegiado en Dover Creek. Y el pueblo lo sabía. Por eso nadie ayudó, por eso todos callaban, porque si se caían los Cobb, muchos temían caer detrás. Grace sintió algo estallar dentro. No era rabia ciega, era una rabia ordenada, lúcida. Una llama encendida por la injusticia, pero alimentada por una verdad más profunda. Ahora entendía por qué la miraban como un error, como una anomalía. Porque era más fácil silenciar a quienes se negaban a seguir el juego.
Esa noche, mientras Ellie dormía abrazado a su mochila, alguien golpeó la puerta de la caravana. Era el sheriff Blake, apoyado contra su camioneta, con las manos en los bolsillos y la mirada en la luna. «No es tu guerra, Grace, no te conviene meterte», dijo sin rodeos. «Esa familia tiene problemas y tú ya tienes bastantes». Grace lo miró desde el umbral, sin moverse, sin miedo. «Lo hizo mío cuando ustedes decidieron que nadie lo defendería». El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier discusión. Blake no insistió, se fue en la oscuridad, dejando atrás el eco de una advertencia que ya no pesaba. Dentro, Grace volvió a sentarse junto a Ellie. Lo arropó mejor. Luego apagó la luz y se quedó despierta. No por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar, aunque todo el mundo dijera lo contrario. La madrugada se estiró como una cuerda tensa. El aire se volvió más denso que de costumbre, cargado de una amenaza que no se decía en voz alta, pero se sentía en cada crujido de la grava, en cada faro que se encendía en la distancia y luego desaparecía. Las pick-ups sin placas pasaron 3 veces frente a la caravana de Grace, sin detenerse, sin hacer más ruido que el zumbido de sus motores al ralentí. Pero bastó una de ellas para dejar algo más que su presencia. Una piedra atravesó la noche y golpeó contra la puerta oxidada. Atada con cinta adhesiva, traía una nota escrita con marcador negro. «Devuélvenos al mocoso o te quedas sin casa». No tenía firma. No la necesitaba. El mensaje no era para convencer, era para intimidar. Grace la leyó sin expresión, arrancó la nota, la arrojó al fregadero y la quemó con una cerilla, sin decir palabra. No despertó a Ellie. Sabía que el niño no dormía del todo. Lo oyó girarse entre las mantas, hacer como que respiraba profundo. La amenaza pendía sobre ambos, pero Grace ya había tomado una decisión. Tenía un plan, simple, suicida quizá, pero claro, al amanecer saldrían juntos hacia Flagstaff. El periodista Dan Merrill, conocido por sus reportajes sobre tierras tribales y casos de abuso ambiental, tenía su oficina en un edificio sin lujos, pero con una conexión directa a los medios que no podían comprarse. Grace pensaba llevar a Ellie y su cuaderno hasta allí, a pie si era necesario, con la esperanza de que alguien más grande que Dover Creek escuchara. Pero antes de que el cielo terminara de aclararse, el plan se volvió innecesario, porque la respuesta que vino fue más grande de lo que ella jamás habría podido imaginar. Primero se escuchó un rumor bajo, un retumbar rítmico que no era de motores. Luego, las primeras siluetas surgieron en la curva del camino viejo, justo donde la carretera se doblaba hacia las colinas del este. A caballo, en motocicletas, a pie incluso, llegaron. Uno a uno, sin levantar polvo, sin hacer alarde. 70 personas, 70 figuras que no venían con armas al hombro, sino con rostros firmes, documentos en mochilas, manos abiertas, pero corazones encendidos por siglos de silencio. Eran líderes comunitarios, abogados tribales, excombatientes, maestros jubilados, jóvenes que hablaban con la misma fluidez inglés y lakota. La nación Red Feather había despertado, no para atacar, para impedir que el miedo ganara, para decir, con su sola presencia, ya basta. Al frente cabalgaba Aaron Red Feather, alto, de cabello plateado recogido en una trenza. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, con bordados de águila en la espalda, y un colgante que había pertenecido a su abuelo, uno de los últimos firmantes del Tratado del 68. Su mirada se detuvo en Grace. Ella no retrocedió. Salió de su caravana con paso lento, con el cabello suelto, ojeras marcadas y las manos vacías. Pero su sola imagen, esa figura joven, sola, inmóvil ante el desfile de jinetes, bastó para congelar la calle principal. El niño se asomó detrás de ella, aún en pijama, con el cuaderno apretado contra el pecho. La gente del pueblo salió de sus casas, desde porches y ventanas. El rumor corrió más rápido que el viento. La huérfana los llamó. Era mentira,
Pero a esas alturas la verdad tenía una forma más poderosa. Las fotos del cuaderno habían sido enviadas durante la noche a un contacto de confianza por Eli mismo. Los Red Feather reaccionaron con una rapidez que solo tienen quienes ya han sido ignorados muchas veces. No esperaron autorización, no esperaron justicia prometida, vinieron, para proteger, para sostener, para ser vistos. Y Grace, sin saberlo, se había convertido en su símbolo. Frente a la oficina del sheriff, los 70 se formaron sin decir una palabra. No gritaban, no exigían, solo esperaban ser reconocidos. Aaron desmontó, caminó hasta donde estaba Grace y tras un silencio que partía en 2 la mañana, dijo en voz clara: «Esta joven defendió a nuestro niño cuando los suyos callaron. Merece estar en la mesa». No fue un elogio, fue una proclamación, una afirmación que convertía a Grace en algo que el pueblo nunca pensó que llegaría a ser, una referencia moral, una voz válida. Y en ese instante, los que antes la despreciaban sintieron otra cosa. No era culpa, era algo más incómodo: admiración. Admiración por su coraje, por no haber retrocedido, por no haber esperado a que otros actuaran, por no tener apellido ilustre ni aliados poderosos y aún así haber hecho lo que nadie se atrevió a hacer. Incluso el sheriff Blake, que observaba desde el umbral con las manos apoyadas en el cinturón, bajó por primera vez la mirada. No por miedo, sino porque supo, sin que nadie se lo dijera, que había fallado. Y que lo había hecho frente a una joven a la que jamás había concedido el beneficio de la duda. Grace no sonrió, no hizo gestos triunfales, solo levantó ligeramente la barbilla, no por orgullo, sino por respeto, a sí misma, a Eli y a todos los que como ella alguna vez creyeron que no tenían lugar en la historia. El calor del mediodía caía sobre Dover Creek con peso de justicia contenida. Frente al edificio del juzgado del condado, una construcción modesta de ladrillo gastado y ventanas empañadas por décadas de indiferencia, se reunieron por primera vez en mucho tiempo 2 mundos que hasta ese momento apenas se reconocían: el del poder que mandaba en silencio y el del que resistía en voz baja. Aaron Red Feather tomó la palabra sin levantar la voz. No necesitaba hacerlo. Su presencia, respaldada por los 70 representantes de la nación Red Feather que permanecían de pie a sus espaldas, bastaba para imponer respeto. En sus manos llevaba una carpeta de cuero vieja, gastada por años de idas y venidas a oficinas donde a menudo nadie lo escuchaba. Pero ahora lo hacían, ahora todos lo escuchaban. Desplegó documentos, mapas, registros, licencias cruzadas. Con precisión serena, explicó cómo West Corps había triangulado concesiones de agua usando prestanombres vinculados a los Cove. Mostró fechas, firmas, notificaciones ignoradas. Explicó cómo los humedales que antes servían de sustento y ritual para la nación habían sido drenados bajo supuestas limpiezas de terreno. Cómo todo se había hecho a pesar de un dictamen federal de protección firmado años atrás y convenientemente archivado. Los abogados de West Corps, conectados por videollamada, negaron todo con palabras elegantes: presuntas irregularidades, procedimientos en revisión, intereses compartidos. Pero sus frases flotaban en el aire como humo, porque del otro lado, Eli y su cuaderno esperaban, y el periodista Dan Merrill transmitía en directo cada palabra, cada gesto, cada silencio incómodo de los Cove que, arrinconados contra la pared, ya no podían escupir amenazas sin ser grabados. La ciudad estaba allí, presente, algunos por obligación, otros por temor, pero muchos ya no podían ocultar lo que comenzaban a sentir, la certeza de que algo real estaba ocurriendo. La balanza por fin se movía, no por violencia, por verdad. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Aaron pidió la palabra una vez más, esta vez no para denunciar, sino para reconocer. Antes de que sigamos, dijo, girándose levemente hacia los hoyos, hay algo que debemos hacer, algo que no puede esperar a que llegue el fallo oficial, algo que pertenece al terreno de la dignidad, no de los tribunales. Sacó de su bolsillo una hoja, doblada con cuidado.
Explicó que semanas antes, la nación Red Feather había ganado una indemnización contra otra empresa, en un caso distinto pero igual de largo. Una suma enorme, repartida entre 70 personas que llevaban años defendiendo su derecho a existir en mapas que siempre los borraban. Y añadió, hoy esas 70 personas están aquí, y todas han decidido entregar el 1% de su parte a nombre de Grace Miller. El silencio fue total. Una mujer de cabello blanco fue la primera en avanzar. Firmó. Luego un joven en silla de ruedas, después un anciano con bastón y mirada de acero. Uno a uno, sin prisa, firmaron el traspaso. No por simpatía, no por lástima, sino por respeto, porque entendían que Grace había hecho, sin respaldo, sin apellido, sin tierra, lo que muchos con todo eso no se atrevieron, defender a un niño cuando hacerlo era peligroso. No hubo vítores, no hubo aplausos, solo una especie de suspiro colectivo, profundo, que recorrió la plaza como si el aire mismo se aliviara. Por primera vez, Dover Creek fue testigo de un tipo distinto de riqueza, no la que se hereda, sino la que se reconoce. La cifra exacta no se anunció, pero bastó para que en cuestión de minutos Grace se convirtiera en la persona más solvente del pueblo. Podía haber comprado un terreno, una casa, incluso haberse marchado, pero lo que hizo fue aún más claro y contundente. Destinó esa suma a crear un fondo legal para proteger la demanda de Sarah Greyhawk y blindar a Ellie de cualquier represalia económica o institucional. También contrató de inmediato a un equipo externo de científicos independientes para verificar los daños ambientales a los que el Estado se había negado durante años e informó que cualquier otro niño o madre que necesitara ayuda para defender sus derechos en el condado tendría dónde acudir. No lo anunció con discursos, lo firmó, lo organizó, lo puso en marcha, y en el corazón de Dover Creek, esa acción, callada, firme, imparable, marcó el principio del cambio. Los Cove no dijeron nada más ese día. West Corps pidió aplazar su declaración formal, y el sheriff Blake observó la escena desde los escalones del juzgado con los brazos cruzados y el rostro tenso, como quien ha entendido que su mundo ya no es el único que importa. La satisfacción ese día no fue gritada, fue sentida, en el pecho de quienes sabían que el equilibrio por fin empezaba a corregirse, no por fuerza, por convicción. Porque cuando la verdad tiene nombre y rostro, aunque ese rostro sea el de una huérfana de botas rotas, la justicia tarde o temprano llega. Los meses que siguieron fueron una mezcla de lentitud burocrática y efectos irreversibles. El caso avanzó con la firmeza de quien camina con pruebas en la mano y verdad en la espalda. El juez federal, tras semanas de audiencias, testimonios técnicos y comparecencias públicas que ya nadie podía ignorar, dictaminó: hubo fraude. Se anularon licencias, se invalidaron permisos y se obligó a West Corps a asumir su responsabilidad ambiental y legal. La minera aceptó un acuerdo millonario que incluía indemnizaciones, medidas de reparación ecológica y el retiro definitivo de Dover Creek. No hubo conferencias de prensa, solo un comunicado formal y maquinaria desmontada en silencio. El río, herido por años, comenzaría a sanar. Los Cove, en cambio, no tuvieron una salida tan ordenada. El rancho familiar, fundado por bisabuelos y sostenido con arrogancia, fue embargado. Las tierras fueron rematadas en subasta pública. Nadie celebró en voz alta, pero tampoco nadie lloró. En los bancos, en el mercado, en los pasillos del juzgado, se respiraba una especie de alivio incómodo. No por la caída de un imperio local, sino por la certeza de que por una vez las reglas sí se aplicaron a todos. El sheriff Tom Blake, cuya autoridad se sostenía más en las costumbres que en la ley, presentó su renuncia por escrito. No dio declaraciones, empacó sus cosas en silencio y dejó el pueblo una madrugada cualquiera. Nadie lo despidió, y él tampoco lo esperó. Se marchó como había vivido sus últimos años, evitando mirar lo que no quería ver. Grace, en cambio, permaneció.
Con el respaldo legal, los recursos económicos y un nombre que ya no podía ser barrido bajo la alfombra del prejuicio, muchos imaginaron que aprovecharía para irse, que dejaría atrás la caravana, el polvo, los murmullos y buscaría una nueva vida en otra ciudad, con mejores calles y menos heridas. Pero Grace sorprendió otra vez. Compró el edificio abandonado de la vieja escuela del barrio sur, aquella donde de niña la habían sacado por interrupciones reiteradas y falta de supervisión adulta. Con sus propios fondos y con apoyo técnico de la nación Red Feather, lo restauró desde los cimientos. Pintó las paredes con colores tierra, sembró un pequeño jardín de lluvia junto a la entrada, y colocó un cartel discreto, de madera tallada a mano. Centro Comunitario de Defensa Legal y Científica Grace Miller. Allí no se enseñaban solo leyes ni solo ciencias. Allí se enseñaba a resistir con datos, a denunciar con respaldo, a mirar al otro no como amenaza sino como testigo. Sarah Greyhawk dirigía los proyectos jurídicos. Ellie, que ahora soñaba con ser ingeniero ambiental, lideraba talleres de monitoreo de agua con niños de 10 y 11 años. Muchos de ellos hijos de los mismos que antes callaron. Cuando llegaron los medios nacionales, atraídos por el fenómeno de la huérfana que enfrentó a una minera y ganó, Grace los recibió sin protocolo. Respondía con la misma serenidad con la que lavaba platos años atrás, y en cada entrevista repetía lo mismo. No hice nada heroico, solo me negué a que el silencio siguiera siendo rentable. A algunos periodistas les parecía una frase modesta, a otros una estrategia de humildad, pero en Dover Creek sabían que era verdad. Porque conocían su historia, porque recordaban cómo la habían ignorado, cómo la habían despreciado, cómo habían asumido que una niña sin padres ni padrino debía aprender a bajar la cabeza. Y sin embargo, fue esa misma niña quien les enseñó a levantarla. Para Ellie, Grace no era una salvadora, era un faro, un espacio seguro donde su madre podía seguir luchando sin miedo a quedarse sola. Donde él podía ser niño y activista, aprendiz y soñador, sin tener que elegir entre uno y otro. Para Aaron Red Feather, ella era la confirmación de que las alianzas inesperadas, las que nacen de la compasión y no del cálculo, pueden romper siglos de impunidad. Y para los vecinos que aquella primera tarde observaron sin intervenir, ella fue una lección con nombre y rostro. Porque entendieron, aunque tarde, que cuando alguien defiende la dignidad ajena sin esperar nada a cambio, el poder tiembla, y no por miedo, sino porque se descubre ilegítimo. El arco emocional se cerró como una puerta que al fin encaja en su marco. El desprecio se convirtió en compasión, la compasión en admiración, la admiración en una satisfacción que no necesitaba titulares ni aplausos. Era una satisfacción construida con constancia, coherencia y coraje. 70 guerreros la hicieron rica, sí, pero ella decidió no ser rica, decidió ser imprescindible. Y en Dover Creek, por primera vez en décadas, la justicia dejó de ser una promesa vacía. Se volvió presente, viva, y con el rostro de una joven a la que ya nadie osaba llamar huérfana, porque había adoptado al pueblo entero, a pesar de todo.